Vamos a hacer un repaso rápido de las funciones trigonométricas. Funciones básicas: seno, coseno y tangente. Para ello utilizaremos el círculo unitario. El círculo unitario es un círculo con radio de una magnitud igual a 1. O sea, como podemos ver en el diagrama, el radio de este círculo es igual a 1. Este radio subtiende un ángulo que llamamos alfa. Entonces, el seno lo podemos definir como la reacción que existe entre el tamaño del lado frontal de este triángulo dividido por la magnitud del radio, que es igual a 1. O sea que seno de alfa va a ser igual a la magnitud de FR dividido por el radio. En este caso, vemos que FR es 0,61 dividido por 1 nos da el seno igual a 0,61. Si variamos el ángulo, en este caso tenemos aproximadamente 75 grados. En este caso el lado frontal es 0,97. Eso quiere decir que el seno de alfa es 0,97. Si venimos a 0 grados, en ese caso el lado frontal tiene un valor de 0 y por lo tanto el seno de alfa es igual a 0. En el otro extremo, si llegamos a los 90 grados, el lado frontal es igual a 1 y entonces el seno será 1 dividido por 1, o sea, igual a 1. Entonces vemos cómo el seno varía entre 0 y 1 cuando el ángulo varía entre 0 y 90 grados. En el caso del coseno, el coseno está dado por la relación entre el lado adyacente del triángulo y el radio. En este caso, vemos que acá en el momento, el coseno, el lado adyacente vale 0,75, el radio siempre es 1, o sea que el coseno para este ángulo es 0,75. Si venimos a 0 grados, el coseno se hará igual a 1 porque el lado adyacente vale 1. 1 dividido por la magnitud del radio, que es 1, nos da 1. En el caso de los 90 grados sucede lo contrario, el lado adyacente es igual a 0 y entonces el coseno será 0 dividido por 1 igual a 0. O sea que el coseno de 90 grados es igual a 0. Y en el caso de la tangente, su valor está determinado por la relación entre el lado frontal del triángulo y el lado adyacente. En este caso, vemos que para 41 grados, el lado frontal es igual a 0,66, el lado adyacente es 0,75 y la relación de los dos es 0,87, que es el valor de la tangente. Observemos que la tangente puede ser mayor que 1, porque el lado adyacente que está en el denominador, a medida que el ángulo aumenta y se aproxima a los 90 grados, este lado adyacente se va haciendo menor. Y a medida que se hace menor, estando en el denominador, la relación entre los dos va creciendo. Vemos como para 68 grados la tangente ya es 2,51. Y cuando nos aproximamos a 90 grados, por ejemplo, aquí estamos en alrededor de 80 grados, entonces ya la tangente es 5,7. Y en este caso, digamos, aquí estamos en 88 grados más o menos, ya la tangente vale más de 23. Entonces, esa es
particularidad de la tangente que va desde 0 hasta un valor indefinido cuando llegamos a 90 grados, ya que en ese caso el valor del lado adyacente es igual a 0. Estas pues son las funciones trigonométricas básicas. Veamos ahora la aplicación de las funciones trigonométricas a algo que se suele llamar la ley del coseno. Y es un concepto muy sencillo. Supongamos que tenemos un triángulo, llamemos sus lados A, B y C. Y en el caso de que se conozcan dos de los lados y el ángulo que está entre esos dos lados, digamos que son A y C, y el ángulo lo llamamos teta, entonces la ley del coseno nos da una expresión que nos permite calcular el lado desconocido. Entonces, la relación, que se llama la ley del coseno, es que el cuadrado del lado desconocido es igual a la suma de los cuadrados de los lados conocidos menos 2 veces su producto por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados. Esta es una relación que es muy útil cuando estamos manejando triángulos y se trata de buscar un lado desconocido. Es muy fácil probar esta ley del coseno. Es algo que no tenemos que hacerlo, pero por curiosidad podemos ver la demostración de cómo se puede probar la veracidad de esta relación. Hagamos lo siguiente. Completemos este triángulo de manera que se convierta en un triángulo rectángulo. Agregamos a su base el segmento D y tenemos una altura H. Entonces, la prueba procede de la siguiente forma. Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos decir que el cuadrado de la base, que es C más D, el cuadrado de la base, C más D al cuadrado, más el cuadrado de la altura, que es H, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es B. Perfectamente. Ahora, si miramos este pequeño triángulo que hemos agregado, que también es un triángulo rectángulo, podemos decir lo mismo, que D al cuadrado más H al cuadrado es igual a A al cuadrado. Entonces, si hacemos la sustitución de esto, encontramos esta expresión donde, vemos el cuadrado de B es igual a más C al cuadrado más 2CD. Queremos eliminar D porque D no es parte del triángulo con que estamos trabajando y eso lo podemos hacer utilizando las funciones trigonométricas, porque sabemos que D va a ser igual al lado A por el coseno de este ángulo. ¿Y cuál es este ángulo? Pues bien, si conocemos teta y sabemos que todo esto son 180 grados, pues este ángulo va a ser 180 menos teta. Entonces podemos decir que D es igual a A por el coseno de 180 menos teta. Entonces, esta expresión se nos convierte en menos A coseno de teta. Y si hacemos la sustitución, vamos a encontrar esta relación que es lo que inicialmente teníamos como la ley del coseno. Esta ley del coseno es muy útil en todos los tipos de manejos donde tengamos que hacer cálculos con triángulos.
Vamos ahora a hacer un repaso de los conceptos de sistemas de coordenadas. El problema que estamos tratando aquí es si tenemos un punto en el espacio, ¿cómo identificamos la localización de ese punto? Los sistemas más comunes de coordenadas son dos. Uno son las coordenadas rectangulares y el otro son las coordenadas polares. Veamos primero el sistema de coordenadas rectangulares. Supongamos que tenemos un punto B que está localizado en el plano. Entonces, cuando tenemos el sistema de coordenadas rectangulares, sencillamente damos el valor de sus dos coordenadas, el eje, tenemos el eje de X, el eje de Y. En este caso podemos ver que este punto está localizado 5 unidades en el eje de X y 5 unidades en el eje de Y. Entonces, el valor de sus coordenadas rectangulares va a ser X igual a 5, Y igual a 5. Y por supuesto que podemos mover el punto para cualquier parte y el valor de las coordenadas cambiará de manera correspondiente. Aquí en este caso estamos diciendo que X es igual a 6 y Y es igual a 7. Bueno, esa es la manera de localizar el punto en coordenadas rectangulares. Pero hay otra forma de localizar este punto con otro tipo de coordenadas que son las coordenadas polares. Entonces, como se hace con coordenadas polares, es sencillamente se crea un vector que va del origen hasta el punto y damos la magnitud de este vector y el valor del ángulo que tiene con una de las coordenadas. Entonces, en este caso, las coordenadas polares de este vector para este punto en este momento va a ser una distancia de 7.81 y un ángulo de 50.19. Y si movemos el punto a otra parte, por ejemplo acá, entonces vamos a decir que en este caso la distancia al origen es 10.6 y el ángulo es de 25.36 grados. O sea que esa es la manera de localizar un punto en el espacio utilizando las coordenadas polares. Ahora, observemos una cosa interesante y es que para cualquier localización del punto, pues podemos describirla de dos maneras. O podemos dar sus coordenadas rectangulares o podemos dar sus coordenadas polares. Entonces, una pregunta que sale es, ¿qué pasa si conocemos un tipo de coordenadas y queremos hacer la transformación a las otras coordenadas? Por ejemplo, si conocemos las coordenadas rectangulares, ¿cómo calculamos las coordenadas polares y viceversa? Pues bien, la conversión es bastante simple. Sencillamente vemos, por ejemplo, en el caso de que conozcamos las coordenadas polares R y θ, entonces podemos decir que X, que es este valor aquí, va a ser igual a la distancia R por el coseno del ángulo θ.
Entonces, X va a ser a R coseno teta. O sea que conociendo las coordenadas polares, podemos obtener el valor de X. Y lo mismo para el valor de Y. Entonces, Y, que va a ser esta distancia de acá, será igual al valor de R multiplicado por el seno del ángulo θ. De la misma manera, si conocemos las coordenadas rectangulares y queremos obtener las coordenadas polares, hacemos algo similar. El valor de R, aquí tenemos un triángulo rectángulo, entonces sabemos que por el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de los lados, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es R. Similarmente, sabemos que la tangente del ángulo θ es igual a la razón de la coordenada y sobre la coordenada x. O sea que el ángulo θ va a ser igual al arco tangente de y sobre x. Así, en esta forma, conociendo las coordenadas rectangulares x y y, podemos obtener los valores de las coordenadas polares, o sea, el valor de R y el valor del ángulo θ. Ahora vamos a repasar el concepto de cómo representar matemáticamente una línea recta. Digamos que tenemos una línea en el plano y la idea es qué parámetros son necesarios para describir a esta línea. Si la examinamos con cuidado, vemos que la línea intercepta el eje Y. O sea que parece que este puede ser un punto interesante, porque si movemos la línea, ya está interceptando el eje en un punto diferente. O sea que el punto de intersección con el eje Y es un punto de interés. Otra cosa que también es importante es la pendiente de esta línea. La línea puede ser más cerca de la vertical, en cuyo caso su pendiente aumenta de valor, o la línea puede acercarse más a la horizontal, en cuyo caso la pendiente disminuye hasta el punto de que cuando la línea es horizontal, la pendiente es igual a 0. Pues bien, la ecuación genérica de la línea entonces utiliza estos dos valores. Y esta expresión de y igual a mx más b es la ecuación genérica de la línea recta, donde m es la pendiente de la línea, la inclinación que la línea tiene, y b es el valor de la intersección en el eje Y. Esta ecuación es muy útil en muchísimos contextos, uno de ellos en la física, para la descripción del movimiento lineal. Entonces podemos ver que, por ejemplo, la ecuación de movimiento no acelerado está dada por x, que en este caso x representa el desplazamiento, es igual al desplazamiento inicial más la velocidad por tiempo. En este caso, las coordenadas, entonces la coordenada horizontal sería la coordenada de tiempo y la coordenada vertical sería la coordenada de desplazamiento, o sea, la x. ¿Y qué diríamos para la ecuación? Pues x0 es
el punto inicial donde el movimiento se inicia y entonces en un determinado momento la posición en la coordenada va a ser igual a la posición inicial que tenía el punto más la velocidad, que es constante, multiplicada por el tiempo, y eso nos va a dar el desplazamiento que se le agrega al punto inicial. Entonces, podemos ver esto en términos dinámicos si, digamos, cambiamos el punto de intersección, digamos, aquí es 0, entonces la ecuación será 0 más punto 6, que es la pendiente, o sea, la velocidad por el tiempo. Pero si iniciamos el movimiento con la curva estando, digamos, en el punto 5, entonces el desplazamiento será la posición inicial, que es 5, más la velocidad, que es la pendiente de la línea, punto 6 por el tiempo. Ahora, si variamos la pendiente de la línea, entonces estamos variando la velocidad. Por ejemplo, aquí en este momento vemos que la posición inicial de la línea es 3.4, su pendiente es 0.4, que en este caso corresponde a la velocidad. Entonces, la posición en un determinado momento, digamos la posición al cabo de 9.5 segundos, de 9 segundos, sería este valor inicial más 9 por la velocidad, que es 0.4, y eso nos daría un desplazamiento de 7 metros. Total, que esta es la utilización del concepto de la línea recta aplicada al desplazamiento de una partícula para obtener su posición en el plano conociendo la velocidad. Vamos ahora a repasar la representación de un sistema de ecuaciones lineales. Una ecuación lineal es aquella que se representa por una línea recta, como vimos anteriormente. Entonces, supongamos que tenemos una ecuación que es representada por una línea recta, y esta línea, pues como habíamos visto anteriormente, puede tener una intersección con el eje de Y en cualquier punto, y esto se refleja en su valor de la constante. También esta línea, pues según su pendiente, este valor de la pendiente estará reflejado en su ecuación. Bueno, digamos que tenemos una línea y ahora vamos a sacar una segunda línea. Esta segunda línea también tendrá una determinada pendiente y tendrá su intersección con el eje Y en donde pues le corresponda, y esos valores estarán reflejados en su ecuación descriptiva. Ahora, un asunto muy interesante es cada una de estas líneas tiene una ecuación que relaciona a los valores de Y y de X. Entonces, estas dos ecuaciones constituyen un sistema de ecuaciones, y la pregunta es, ¿qué valores de X y de Y son la solución para este sistema de ecuaciones? Pues bien, sabemos
que gráficamente la solución se encuentra en el punto de intersección de las dos líneas. Entonces, las coordenadas de este punto de intersección X y Y son la solución para el sistema de ecuaciones. Entonces podemos ver acá que para estas dos líneas, como están representadas en estas dos ecuaciones, X tiene un valor de menos 4 y Y tiene un valor de menos 5.6. Ahora, obviamente que si estas líneas cambian en su descripción, ya sea su pendiente o su intersección con el eje, correspondientemente la solución va a cambiar. En esta nueva posición nos encontramos con que la solución tiene un valor de X 1.91 y de Y 5.25, porque las líneas han cambiado. De manera pues que en muchos casos en la física nos vamos a encontrar con situaciones donde tendremos varias ecuaciones lineales y esta va a ser la manera de encontrar una solución.